Buenas tardes, bienvenidos todos al seminario Bordes. Gracias a los que están presentes y los que están también acompañándonos de manera virtual. Bueno, yo quiero presentarles un trabajo que todavía está crudito, está en estudio, creo que estoy apenas arrancando, que tiene que ver con la ecología y el arte textil contemporáneo. Bueno, la presente investigación parte de la revisión de un libro de Donna Haraway, titulado Seguir con el problema, generar parentesco en el Cthulhuceno. Es del 2019. Este libro la autora ya había publicado con anterioridad algunos de los capítulos en revistas científicas, pero hasta ahí fue donde hizo el compendio. Ella es una bióloga, zoóloga, filósofa y profesora emérita de la Universidad de California. Y bueno, tiene bastantes libros publicados y uno de ellos, de los más importantes, es el Manifiesto Cyborg. Ay, a ver, ¿con cuál es? Bueno, entonces, para comenzar, Haraway plantea que todos los seres vivimos en tiempos perturbadores y confusos, tiempos turbios y problemáticos donde tenemos la tarea de volvernos capaces de dar respuesta de manera recíproca. Los tiempos confusos están anegados de dolor y alegría, de un innecesario asesinato de la continuidad, pero también de un resurgimiento necesario. La tarea es generar parientes en líneas de conexión ingeniosas como una práctica de aprender a vivir y morir bien de manera recíproca en un presente denso. Nos dice que estos tiempos son de urgencia y donde podemos abordar los problemas imaginándonos futuros seguros para las nuevas generaciones, pero que esta visión de futuro no es conveniente en un mundo lleno de problemas, donde lo verdaderamente necesario para seguir con el problema es aprender a estar realmente presentes, no como un eje que se fuma entre pasados horribles y edénicos o futuros apocalípticos y de salvación, sino como bichos mortales. Ella dentro de esos bichos se refiere de manera promiscua a microbios, plantas, animales, humanos, no humanos, y a veces incluye también las máquinas, entrelazados en miríadas de configuraciones inacabadas de lugares, tiempos, materias y significados. Aclara, porque en el subtítulo dice que generar parientes en el Cthulhuceno, esa palabra es una palabra simple para ella y dice que está compuesta de dos raíces griegas, ton y kainos, que unidas designan un tipo de espacio-tiempo para aprender a seguir con el problema de vivir y morir con responsabilidad, o sea, habilidad de dar respuesta en una tierra dañada. Esta autora utiliza una figura muy importante en ese libro, dice que es una figura ubicua que tiene que ver con las figuras de cuerdas. Las siglas están en inglés, string figures, figuras de cuerdas a las cuales la autora le da un triple sentido. Primero, es un método de rastreo, seguir un hilo en la oscuridad. Segundo, como la cosa en cuestión, el patrón y el ensamblaje que requiere respuesta. Y por último, hacer figuras de cuerdas, pasar y recibir, hacer, deshacer, coger hilos y soltarlos. SF, como habla siempre en su libro con las siglas, es práctica y proceso, es devenir con, de manera recíproca en relevos sorprendentes, es una figura de continuidad. Haciendo una alegoría al juego de cuerdas, que es uno de los juegos más antiguos de la humanidad y que no se juega igual en todas partes, enlaza por los hilos las manos y el cerebro. Quiere decir que es haciendo y pensando. La SF continúa siendo un juego arriesgado sobre contar y configurar mundos.
Estas figuras de cuerdas son prácticas de pensar y hacer, son prácticas pedagógicas y actividades cosmológicas. También nos comenta sobre algunos pensadores navajos que son como los pobladores originarios de los Estados Unidos, que utilizan una palabra que a ella le parece muy importante para hacer como, bueno, como que las asimila al texto que ella tiene y a las figuras de cuerda, que es el 8. Entonces ella dice que los juegos de cuerda es un tipo de patronaje para restaurar la 8, que tiene que ver con la armonía, la belleza, el orden y todas las relaciones correctas del mundo, incluyendo relaciones correctas entre humanos y no humanos, no en el mundo, sino del mundo. Estas figuras de cuerdas tienen que ver con narrar hechos, es un patronaje de mundos y tiempos posibles, mundos semióticos materiales, desaparecidos y por venir. Lo usa también como un tropo teórico, una manera de pensar con. También ella nos refiere que esas figuras de cuerdas tienen que ver con las formas tentaculares, toda esa posibilidad inmensa de hacer redes, interconexiones, marañas, trenzas, enredos, cual dedos humanos o raíces de plantas. También tiene una palabra muy importante en el libro, que es la simpoiesis, que tiene que ver con, bueno, es una palabra que los biólogos la utilizan mucho, generar configurar mundos de manera conjunta, en compañía, hacer en colectivo. Pues. Y dice que a lo largo del libro ella va rastreando como historias que generan parentescos dentro de ese pensamiento tentacular, donde teje los hilos de la simpoiesis en la biología ecológica y en los activismos arte-ciencia. Un ejemplo es con los holobiomas de arrecifes de coral que se encuentran amenazados debido al calentamiento inducido por los humanos y la acidificación de los océanos a partir de la generación de emisiones de CO2 por el uso de combustibles fósiles, constituyéndose en factores estresantes que los enferman y los decoloran. Los arrecifes de coral tienen la biodiversidad más alta de todos los tipos de ecosistemas marinos. Bueno, Haraway insiste que ya es hora, que es importante cambiar hacia una configuración de mundo simpoyética, proponer formas de seguir con el problema para nutrir el bienestar en un planeta dañado. Esas historias son las que ella llama relatos de la continuidad. Dentro del libro, ella, como habla de que rastrea historias, consiguió esta historia que es el arrecife coralino de Ganchillo, que consiste en un proyecto que fue hecho por unas hermanas gemelas de origen australiano llamadas Margaret y Christine Wertheim, que vienen de la parte académica, científica. La primera de ellas es matemática y la segunda es poeta. Ambas son artistas, pero estaban dedicadas más al campo científico. Pero dentro de ese trabajo, ellas se proponen tejer arrecifes perdón, que tienen que ver con eso que decía Donna Haraway, que es ver, o sea, que consiguieron que esos arrecifes estaban totalmente amenazados y que ellas están buscando una forma de seguir con el problema, pero proponer otro, o proponer un cambio. ¿Ve? Un híbrido de naturaleza y cultura en constante evolución es este arrecife. Fue hecho fue
bueno, como para establecer un nexo entre arte, ciencia y específicamente la matemática. También unieron la práctica comunitaria feminista y el cambio climático. En este proyecto se condensa el trabajo humano, específicamente el trabajo de miles de personas, porque se ha constituido en uno de los proyectos más grandes, un proyecto colectivo de los más grandes en el mundo, que llevaban hasta el año 2020 8.000 personas tejiéndolos, y que no solo estaban ellas, sino que habían desde artesanas, habían matemáticas, biólogas, físicas, artistas, bailarines, de cualquier rama estaban unidas allí tejiendo estas obras. También, además de involucrarse tantas personas en el proyecto, se involucraron muchos materiales, empezando por los desechos mismos que se encontraban en el mar, como si ven ahí, hay algunos hechos con lanas, hilos, tejidos, lo más tradicional del tejido a ganchillo o crochet, pero también habían elementos como lo que hablaba el profesor ahorita, elementos de reciclaje como los plásticos que se conseguían en el mar, y entre esos había vinilo, había el papel ese de envolver alimentos, plástico sarán, que aquí lo conocemos como el Emboplast. También hay elementos como las pequeñas tiritas esas que conseguimos que son plástico para anudar, o aquí los conocemos como el tirback. Además de esto, ellas no se quedaron con solo tejer el arrecife y presentar diferentes propuestas, sino que lo llevaron a salas de museos y de galerías, y son expuestos como obras de arte. Se hacen estas exposiciones itinerantes en todos los países del mundo. Bueno, aquí en Venezuela no he escuchado que las hayan traído, pero igual en cada país que la van moviendo la exposición, las personas se unen para hacer las obras. Aquí vemos una sala, las primeras piezas que estaban en la página anterior son de formatos pequeños. Estas pueden ver que son más grandes. Se llama Bosque de Coral, es una instalación que presentaron en el 2021 en la Bienal de Helsinki. El primer coral blanco que ven ahí está hecho, todos son tejidos a ganchillo, con las bolsas de compra y la envoltura esa de plástico sarán o Emboplast. El negro tiene que ver, bueno, está hecho con desechos de cinta de video. Oropel son todas las pepitas esas con que se hacen bisutería, y las bridas de cable, que son las tiritas esas para amarrar cables. Y el coral rosado, que está tejido con todas las bolsas de compra y desechos de plástico. Aquí podemos ver las tejedoras, y que bueno, que siempre el tejido pues ha estado relacionado con un quehacer femenino. Ahí podemos ver en esas imágenes que hay también hombres tejiendo, y que hay personas de diferentes lados del mundo haciendo. El arrecife coralino de crochet se ha metamorfoseado en lo que quizás es uno de los proyectos colaborativos de arte más grandes del mundo. El impulso involucionista del arrecife coralino de crochet potencia el anudado simpoyético de la matemática, biología marina, activismo medioambiental, aumento de conciencia ecológica, artes textiles, exhibición en museos y prácticas artísticas comunitarias. Los creadores y creadoras del arrecife
practican un devenir con multiespecies para cultivar la capacidad de dar respuesta, la responsabilidad. Para los navajos, como comentaba antes, tejer es una actividad útil, sin duda, y también económica, pero fundamentalmente es también una actividad cosmológica. Tejer una relacionalidad y una conectividad adecuadas en la urdimbre y trama de la tela. Tejer no es secular ni religioso, es sensible, performa y manifiesta las significativas conexiones vividas para sostener el parentesco, el comportamiento, la acción relacional, el ocho, para los humanos y no humanos. Desde los inicios de la civilización, los textiles han sido parte fundamental para la vida humana. Hoy en día, la existencia de los textiles en el ámbito artístico contemporáneo y su presencia en museos y galerías da cuenta de su importancia, aunque ha sido difícil alcanzar para él el estatus de obra de arte, dado a que los procesos, técnicas y materiales siguen siendo asociados con la artesanía y con los haceres femeninos. El arte textil, conocido también como arte de la fibra o arte de la trama, adquiere validez a partir de las intenciones del creador y del contexto. Desde el Renacimiento, la distinción entre bellas artes y artes utilitarias se ha reflejado también en museos e instituciones que se encargaron de canonizar principalmente los lenguajes como la pintura y la escultura por encima de las prácticas de creación de textiles. En el ámbito académico, esto se tradujo en que en las primeras escuelas de diseño del siglo XIX, las mujeres estuvieron relegadas a aquellas actividades que se suponían femeninas y que por serlo estaban desprestigiadas frente a las masculinas. A finales del siglo XIX, el textil comienza a valorarse gracias al empuje del movimiento Art and Craft o Artes y Oficios, nacido en Gran Bretaña, y al pensamiento de artistas como John Ruskin o William Morris, donde se recuperan las técnicas tradicionales de estampación y obras de telar. Al mismo tiempo, en la Escuela de Arte de Glasgow se estableció la práctica de la costura y el bordado a nivel de la creación artística y de diseño. La aceptación del textil como categoría de arte no se da sino hasta las primeras décadas del siglo XX, gracias a las aportaciones de las vanguardias y al impulso de la Bauhaus o a la Escuela de Arte de Oficios rusa Gutenberg. Estas redefinieron el diseño contemporáneo mediante la recuperación de métodos artesanales con la intencionalidad de elevarlas al resto de las disciplinas mayores. Gracias a estas iniciativas, el textil ha ido adquiriendo una nueva presencia en el ámbito artístico y su práctica ha ido abandonando poco a poco su condición puramente artesanal. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, el empleo de tejidos es reconocido en la obra de los informalistas europeos, como se observa en la obra de Tapies, aunque su utilización se generalizara principalmente a partir de los años 60. Los artistas Povera comienzan también a introducir fibras textiles en sus esculturas e instalaciones. Tendencias como el pop y el fluxus habían ido incorporando materiales blandos y tejidos muy diversos a sus obras. Joseph Beuys utiliza el fieltro en su obra. Claes Oldenburg hará sus esculturas blandas como claro ejemplo del uso del textil. La introducción de textiles y fibras en el gran arte comenzó a ser visible en el movimiento feminista de los años 60 y 70 para reclamar la inclusión de las prácticas artísticas que tradicionalmente habían sido relegadas al estatus menor por ser consideradas como trabajo de mujer. En la actualidad, obras realizadas con textiles llenan las salas de galerías contemporáneas y museos, de la mano de artistas como Luis Bourgeois o de Ernesto Neto, entre muchos otros. Además, que existen creadores clasificadas
clasificados actualmente como artistas textiles, entre ellas Magdalena Bacamovic. Para la historiadora de arte chilena Silvia Moreno, los problemas para hacer una definición y reconocer las características del arte textil dentro de las artes visuales contemporáneas parten de la amplitud de bordes en cuanto a vinculaciones con disciplinas afines, como a las artes visuales, la artesanía, el diseño, el patrimonio cultural y temáticas socioculturales como por ejemplo las de género. Vemos así que durante muchos años el arte textil y de fibras fue relegado a artesanías, término despectivo que devaluó y desestimó las obras de las mujeres artistas. Actualmente sigue siendo defendido por el movimiento feminista y reivindicado por artistas textiles que exploran diversidad de temáticas, dentro de ellas la ecológica, con sus obras. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo de 3 artistas latinoamericanas, empezando por la obra de esta artista visual, artista textil argentina, Alexandra Quejayoglu. Esa pieza específicamente tiene que ver con el glaciar Perito Moreno. Esta artista, nacida en el 81, trabaja principalmente con materiales textiles. Materiales textiles a partir de la antigua tradición familiar. Sus abuelos emigrantes turcos establecieron en Buenos Aires una empresa de fabricación de alfombras. Ella da un nuevo significado al oficio del telar, produciendo obras que combinan textiles, escultura e instalación, mostrando un interés por los procesos de producción que aunan arte y artesanía, para los cuales utiliza hilo de desecho reciclado de la fábrica de su familia para crear su trabajo. Algunas de sus piezas son de carácter funcional. El repertorio de Alexandra incluye recuerdos de paisajes nativos que desea preservar en el tiempo. Además, su obra se presenta como un clamor contra la deforestación y la devastación, un llamado a la conciencia ambiental. También es una advertencia contra la extinción de la naturaleza salvaje, así como una voz fuerte para cambiar una sociedad complaciente que no parece lo suficientemente preocupada por los cambios climáticos drásticos provocados por la intensa presencia de la humanidad en la Tierra. Aquí vemos estas piezas, las primeras de arriba, los zapatos y la alfombra, son reliquias de su familia. Y abajo una instalación que tiene el aire libre, una escultura, perdón, que es como uno de esos zapatos a gran escala. Esta pieza se llama Y si todo es una instalación de sitio específico hecha en lana con un sistema que se llama Gentube, que tiene que, se hace sobre un bastidor vertical, se tensa una tela que es como una malla, unos pequeños huequecillos, y ella va incrustando, puede ser manualmente, siempre pues de ahí se deriva su nombre porque se hacía totalmente a mano, pero ahora se utiliza como unas pistolas con compresor que van inyectando como hilos en los huequitos sin anudar, o sea, quedan ahí como atrapados, firmes. También tiene que ver como con, no sé, con una cresta, con cosas que salen de una superficie. Es una técnica que se utiliza específicamente para hacer alfombras. Esta obra tiene que ver específicamente con la Cueva de las Manos, que está allá en Argentina, en la Patagonia. Si detallan ahí donde está la partecita roja, ven las manitos. Aquí la pueden ver.
cómo es la cueva. Todas las paredes están forradas con esa alfombra, y no son alfombras que uno puede ver que son totalmente planas, sino tienen una riqueza de texturas que asemejan la naturaleza. Bueno, ahí pueden ver que parecieran plantas, musgos y las piedras específicamente. Esta instalación sigue la pista de Alexandra a través de la Patagonia, representando un viaje para recuperar espacios vacíos que existen en una historia de desarraigo e invasión. Este espacio vacío también está relacionado con la tradición de hacer alfombras de sus ancestros, escapando de la guerra greco-turca con un telar hacia la nueva tierra argentina, como una forma también de conectar con las tribus aborígenes de América del Sur, que trazan pinturas rupestres de más de 10.000 años. Esta obra reflexiona sobre la forma en que concebimos la tierra y propone un viaje para entender la comunión y las creencias que unen a las tribus en su búsqueda de supervivencia, tratando de encontrar su conexión más visceral con su tierra, sus dioses interiores, los que habitan el viento, el río, la montaña. Los conflictos aborígenes en América del Sur son manipulados por los medios de comunicación, presentando a los mapuches, tehuelches y otros pueblos originarios como terroristas, cuando luchan por recuperar su tierra ancestral. Mientras tanto, los líderes corporativos internacionales se apoderan de sus inmensas extensiones de tierra que aseguran sus recursos naturales como agua potable, minerales y combustibles fósiles. Más allá del conflicto político, hay un mensaje que estas antiguas tribus respiran dentro de su discurso, y tiene que ver con proteger el territorio nativo. Esta problemática sirve como portal para mezclar el tiempo y el espacio con el fin de reconectarse con la tierra olvidada de estas antiguas tribus. Cerro del Indio es una colina abandonada con cuevas junto al lago Posadas en la Patagonia, donde las tribus aborígenes de la Patagonia solían refugiarse y hacer pinturas rupestres. Junto a este sitio, a distancias patagónicas, a un poco más de 150 kilómetros, se encuentra la icónica Cueva de las Manos, donde estas mismas tribus inscribieron miles de sellos negativos de sus manos, soplando sobre ellas una mezcla de sangre y minerales. Aquí pueden ver cómo es el trabajo de hacer las alfombras o los textiles que ella hace. Tiene el marco, y si ven ahí hay colgando como una pequeña pistolita roja, que es con la cual ella introduce los hilos. Hay partes que sí las hace a mano, y después viene un trabajo como de peinarlas, de dejar unos hilos más largos, unos más cortos. Entonces para ello utiliza tijeras u otros elementos. Esta obra también es de Alexandra, tiene que ver con pues el arte textil. También se reconoce como que está más allegado a la parte, pues no sé, los objetos de uso cotidiano, utilitario. Y aquí vemos una silla que se llama silla de invierno. La siguiente artista se llama Carolina Centeno, es del Maule, Chile. Esta artista trabaja específicamente con el telar tradicional a partir de la urdimbre, que son los hilos que están en paralelo, verticales en paralelo, y la trama, que son los hilos o los elementos que se van a ir trenzando de manera horizontal. Ella pues nos dice que es poco el material que se consigue de ella en internet, pero nos habla en varias entrevistas, de que fue lo que conseguí, que se la pasa es recolectando materia orgánica de su comunidad, ya desechos, hojas que caen de los árboles,
y específicamente se interesa por resguardar las plantas, entre ellas la hoja de una palma chilena que está en peligro de extinción. Bueno, igual ella también recicla no solo palos, hojas, semillas, frutos, sino que también en su transitar diario recoge otros objetos que son tirados al piso como basura, o sea, son desechados como basura por las personas. La creación de telares es una actividad que venía desarrollando la artista curicana desde hace varios años y surgió de la idea de valorar la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. A esto se agrega llamar la atención de su comunidad sobre aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción. Muchas personas que ven estos telares se encuentran con su niñez, la asocian como, bueno, con eso, con la naturaleza y la niñez. Aquí vemos una de sus piezas, igual son exhibidas en museos y galerías. Y también no solo se queda con la parte artística, sino también le da ese matiz utilitario. Ahí vemos una persiana y un biombo. Igual, bueno, le introduce por lo menos el maíz con todas las semillas y la tusa, también no sé, ajíes, piedras, ¿no? Corales, conchas, todo lo que consigue. Aquí la vemos trabajando en una pieza que tiene el aire libre. Ahí está armando el telar. Para el mismo utiliza el yute para ir como armando el marco y después si ya la trama no permite que se deshaga, pues queda bien tejido y no se deshace. La otra artista, y ya con ella cierro, es Ibi Amaya, una artista venezolana del Zulia, de la cual, bueno, nosotros conocimos personalmente su trabajo, Osvaldo y yo, en varios salones de arte aquí en Venezuela. Y bueno, voy a leer un texto de una curadora que también conocemos, que se llama Albeley Rodríguez, que hizo el texto para una exposición que se llamaba Traspasar la frontera entre Guyá y Pulogu, presentada en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en el 2006. Ella nos dice que la obra de Ibis, ella nos dice sobre la obra de Ibis que es una artista que siendo de origen guayú y al mismo tiempo procedente del trabajo con las comunidades indígenas atomizadas por la región zuliana, se licenció como escultora en el Instituto Universitario de las Artes Plásticas Armando Reverón y actualmente hace estos tejidos con los cuales propone una relación con el arte que tiene el poder de deslocalizar las nociones estéticas de objeto etnográfico y de obra de arte, en tanto que su trabajo las contiene y las discute a ambas en simultáneo, engranándolas a la vez con la labor comunitaria de la que no se ha desligado. Por otro lado, sus instalaciones suelen evocar las atmósferas materiales misteriosas y difíciles de la zona, junto a los mitos como el de la tejedora Hualeque, que están relacionados con el ritual de paso del tránsito de niña a mujer, de las Guayú específicamente. Y bueno, aquí está, de ella tampoco se consigue mucho material y bueno, por eso les decía que hasta ahorita pues
estoy comenzando con esta investigación y me parece que hay como mucho que tejer todavía. Muchas gracias.